Instituto Bíblico del Aire, capacitando para el servicio eficaz. Estamos de nuevo en el Instituto Bíblico del Aire. Qué bueno que contamos con su amable sintonía. Esperamos esté obteniendo el mejor provecho de estos estudios. Estamos avanzando en la serie sobre el Nuevo Testamento. Si le es posible, busque su Biblia para un mejor provecho de este estudio. Ya Alberto Valle está listo para presentarnos otra importante lección. Espero, mi estimado alumno del Instituto Bíblico del Aire, que usted tenga la misma motivación y el mismo entusiasmo que tiene su servidor para continuar estudiando el libro de los Hechos como hemos venido haciendo. En esta ocasión vamos a hablar algo más acerca de Pablo y de Bernabé, de quienes hablamos en nuestra lección anterior. Al final de Hechos, el capítulo número 15, descubrimos que Pablo y Bernabé, que han estado trabajando juntos en un ministerio, están por comenzar su segundo viaje misionero, y Bernabé quería llevar con ellos a un joven llamado Juan Marcos. Juan Marcos había estado con ellos en el primer viaje misionero, pero cuando la persecución comenzó, Juan Marcos se fue a casa. Y Pablo no vio esto bien, y dijo que no quería llevar a Juan Marcos en este segundo viaje misionero. Juan Marcos era sobrino de Bernabé, y aquí tenemos un hecho triste. Dice que la contención entre Bernabé y Pablo se agudizó y se separaron. Pablo tomó a Silas y se fue en una dirección, y Bernabé tomó a Juan Marcos y se fue en otra dirección. Son interesantes las palabras del apóstol Pablo, las últimas palabras que él escribe en 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 11. Él dice a Timoteo que venga y lo visite y le dice: toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. ¿Por qué es que en los últimos días de Pablo está considerando a Juan Marcos como un ministro útil? Es probable que ese hombre que siempre estaba ayudando a otros, Bernabé, continuó ministrando a Juan Marcos, nunca se rindió, y al final este joven llegó a ser un gran ministro. Él es quien escribió el segundo evangelio. Y por esto, no debe usted ignorar a estos personajes secundarios que están al lado de Pedro y de Pablo. Quizás su don no les pone al frente, como a estos anteriores, pero sus dones son extremadamente valederos. Pablo y Bernabé hicieron un gran equipo porque el ministerio de Pablo trajo muchos convertidos a la iglesia, y luego Bernabé les hacía el seguimiento. Es una pena que ese gran equipo se haya separado. Al llegar a Hechos el capítulo 16, vemos lo que podemos llamar patrones de Pentecostés en la planificación de la iglesia. Nunca pierda esto de vista. El libro de Hechos comienza con Pentecostés y el Pentecostés nunca termina. El Pentecostés sobre el cual usted lee en el segundo capítulo de Hechos se extiende como amplios círculos desde Hechos capítulo 2 por todo el libro. Pentecostés tras Pentecostés. Recuerde esto. El propósito del Pentecostés fue la implementación de la Gran Comisión. La Gran Comisión fue dada y se les dijo que debían esperar por la promesa del Padre antes de intentar implementar la Gran Comisión. Así que ellos esperaron, y cuando la promesa del Padre fue cumplida en el día de Pentecostés, el resultado fue 3,000 convertidos, y ellos comenzaron a ir y a predicar el Evangelio, a implementar esa Gran Comisión. En el libro de los Hechos hay eventos especiales en la extensión del Evangelio. Ciertamente uno de ellos es la conversión de Saulo de Tarso, como vimos en nuestra lección anterior. Él tuvo un Pentecostés personal en el camino a Damasco y una experiencia parecida en el desierto de Arabia. Eso nos dio al gran líder que iba a ser el pionero de ese gran trabajo misionero sobre el cual leemos en el libro de Hechos. Pero al llegar al capítulo 16, cuando Pablo está bien metido en su viaje misionero, él quiere ir a Asia para predicar el Evangelio, pero tiene una especie de Pentecostés una vez más.
El Espíritu Santo le dice que no puede ir a predicar el Evangelio en Asia. Y aunque ellos querían ir a Misia y a Bitinia, que estaban en Asia, el Espíritu, nos dice la Biblia, se los prohibió. Y pasando por Misia pasaron a Troas, y una visión le apareció a Pablo en la noche. Allí estaba un hombre de Macedonia que le pedía: pasa a Macedonia y ayúdanos. Y después que vio la visión, inmediatamente se prepararon para ir a Macedonia con la seguridad de que el Señor los había llamado a predicar el Evangelio a esa gente. Ahora, este es un tiempo muy estratégico en lo que podríamos llamar historia eclesiástica o misiones mundiales. Si Pablo hubiese ido a Asia como era su intención, entonces el Evangelio se hubiera extendido en aquella dirección, y la civilización que siguió a la extensión del Evangelio también se hubiese extendido hacia Asia. Pero cuando él fue dirigido por el Espíritu Santo hacia Macedonia, lo cual es Grecia en la actualidad, y por supuesto Europa, eso causó que el Evangelio se extendiera hacia Europa y que la civilización se extendiera hacia la dirección europea. Este es un evento importante en las misiones mundiales, y note, tenemos un Pentecostés. Siguen saliendo los patrones de Pentecostés. Cada vez que hay una ocasión importante, encontramos un Pentecostés. Cuando llegamos al capítulo 19, ellos finalmente van a Asia porque van a Éfeso y allí hay otro Pentecostés. Después que Pablo tiene esta visión, va hacia Macedonia y a la primera ciudad que llega es a Filipo. Uno podría pensar que al llegar a la ciudad de Filipo, él encontraría unos cuantos cientos de hombres esperando en un restaurante para tener un estudio bíblico o algo así. Pero no encontró a un grupo de hombres. No había sinagoga en la ciudad de Filipo y los judíos piadosos se reunían cerca de un río o en la orilla de un río. Así que Pablo fue a la sinagoga primero tratando de encontrar algún judío piadoso y encontró a un grupo de mujeres a la orilla de un río que estaban teniendo una reunión de oración. Pablo comienza con lo que tiene y les predica el Evangelio a estas mujeres judías. Dice: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura. Probablemente esta mujer era una costurera quien quizás hacía ropa para personas de la realeza, y dice que adoraba a Dios. Ella temía a Dios, y dice que cuando Pablo predicó, ella estuvo atenta a lo que él decía. Isaías en el capítulo 53 de su libro hizo la pregunta: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Jesús dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Es interesante ver cómo hay personas que escuchan y creen el Evangelio cuando se predica mientras otros no lo hacen. Esta mujer lo oyó. Ella escuchó el Evangelio cuando Pablo lo predicó y dice: y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía, y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Esto, mi querido amigo, es hermoso, emocionante. Dice que mientras Pablo predicaba el Evangelio, el Señor abrió el corazón de esta mujer y ella a su vez abrió su casa. Su hogar llegó a ser la primera iglesia en Europa. Fue allí en esta ciudad de Filipo que Pablo y su compañero Silas fueron arrestados y fueron azotados con varas. Después fueron puestos en prisión y pusieron sus pies en cepos, lo cual indica que tuvieron que acostarse sobre sus espaldas golpeadas y adoloridas. Y dice que a medianoche Pablo y Silas cantaban alabanzas y oraban al Señor. De repente sobrevino un terremoto. Este no era, por supuesto, un terremoto común, y todas las cadenas de los prisioneros se soltaron y las puertas de la prisión se abrieron. Como resultado de este extraño terremoto, el carcelero, quien se despertó y vio cómo las puertas de la prisión estaban abiertas y que los prisioneros probablemente habían escapado, decidió suicidarse. Y esto no es extraño. Roma tenía una costumbre. Ellos encargaban al carcelero con la responsabilidad de velar por los prisioneros. Si esos prisioneros se escapaban, sea lo que fuese lo que le iban a hacer a los prisioneros, se lo hacían entonces al carcelero.
Así que probablemente él pensó que sería más rápido y menos cruel si lo hacía él mismo. Pero Pablo le dice a este hombre, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Y aquí es donde el carcelero hace su gran pregunta tan conocida en el mundo entero. Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo le da la gran respuesta también conocida. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y dice que él en aquella misma hora de la noche les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Mucha gente piensa que es aquí cuando Pablo conoce al hombre de la visión de Macedonia. Fue un hombre de Macedonia quien dijo, ven y ayúdanos. Todo lo que Pablo encontró cuando fue a Macedonia fue una reunión femenil de oración. Y muchos piensan que el hombre de la visión fue quizás el carcelero de Filipos. Se nos dice que después de la conversión del carcelero de Filipos, los magistrados enviaron una orden para que Pablo fuera liberado y abandonara la ciudad. Pero él se negó a hacer esto porque él había sido maltratado siendo romano, sin un juicio. Así que él pidió a los magistrados que vinieran y lo escoltaran hasta la salida del pueblo, y finalmente salió cuando él mismo lo dispuso. Pablo conmovió a la ciudad de Filipos. Al leer esta historia de Pablo en Filipos, nunca olvide estas palabras. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. De esta forma concluimos otra importante clase del Instituto Bíblico del Aire. Esperamos que haya sido de gran edificación para usted. Si así ha sido, nos gustaría recibir noticias suyas. Le invitamos a escribirnos y contarnos en qué forma estos estudios le ayudan en su crecimiento espiritual. Al escribirnos, no olvide solicitar los materiales de estudio bíblico disponibles para esta serie sobre el Nuevo Testamento. Escríbanos al Instituto Bíblico del Aire, apartado 2805, Miami, Florida, 33265, Estados Unidos, o al correo electrónico iba@transmundial.org. Que Dios le bendiga. Hasta nuestra próxima clase. Instituto Bíblico del Aire, capacitando para el servicio eficaz.